Al descender tu poder a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios.
Bienvenidos a Efesios Televisión, donde somos un lugar de esperanza y gente de promesa. Estamos localizados en el 516 Shop Court, Severn, Maryland. Y con ustedes en la meditación de la palabra de Dios, el pastor Nelson Amaya. Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Quiero de manera muy especial darles a todos la más cordial bienvenida a nuestra iglesia, Casa de Oración Efesios 2:20. Un sábado más estamos aquí con el buen propósito de compartir con cada uno de ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Y quiero reiterar la bienvenida a todos los amigos y hermanos que desde esta hora se están conectando para que juntos podamos tener un tiempo muy ameno escuchando la palabra del Señor. Así que bienvenidos y esperamos que en esta noche el Señor nos hable a través de la palabra. Es muy importante que prestemos atención, que compartamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros como sus hijos, como el padre que prepara el alimento para sus hijos. Así que bienvenidos, un fuerte abrazo desde aquí, desde Casa de Oración, y esperamos que se ponga cómodo en su carro, en su casa, en la sala de su hogar, alrededor de su familia, con quien usted esté en esta noche. Por favor, póngase cómodo porque vamos a dar inicio al mensaje de la palabra del Señor. Así que bienvenidos. El tema de esta noche es Jesús, el Cordero de Dios. Y la Biblia contiene un hilo, yo le llamo el hilo dorado, que inicia en el Génesis y que termina en el Apocalipsis. Este hilo dorado une las profecías en cuanto a una sola persona, une los hechos y une las profecías hacia la persona de Jesús como el Cordero de Dios. Voy a tomar como base para que iniciemos este hilo dorado en Génesis capítulo 3 versículo 21. Vamos a leer juntos este hermoso pasaje de la escritura. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. El versículo 22 dice: y dijo Jehová Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En esta noche quiero hablarle de la trágica historia de la desobediencia del hombre que se narra en el libro de Génesis, básicamente en el capítulo 3. Adán y Eva fueron advertidos por el Señor amoroso acerca de la desobediencia. Desobedecer es no acatar el mandamiento dado por Dios. Inmediatamente después de aquellos hechos y de estas personas que desobedecieron la orden de Dios, ambos se dieron cuenta que eran culpables. Adán y Eva entraron a un período caótico y entraron a una situación de querer cubrir su culpa y la vergüenza,
por la desobediencia que habían cometido. Pero ellos, para cubrir el error, para cubrir la vergüenza, la Biblia dice que se buscaron hojas de higo para cubrirse. El hombre siempre ha buscado una solución para cubrir el pecado y la culpa que nunca le han funcionado. Las hojas de higuera de las obras religiosas, nunca podrán cubrir al pecador culpable y lo harán inocente ante Dios. Las túnicas de piel con las que el Señor vistió a Adán y a Eva representan la justicia proporcionada por Él. Y me llama mucho la atención de que Adán y Eva no tuvieron nada que hacer después de la desobediencia. La Biblia dice que fue Dios quien los vistió. La Biblia no dice que fue Eva o que fue Adán quienes se vistieron con las túnicas de piel que Dios les hizo. Dios mismo los vistió. El único que puede vestirnos de la justicia de Dios es el mismo Dios. Las túnicas de piel con las que el Señor vistió a Adán y a Eva no eran más que una señal, un símbolo de algo sobrenatural, sorprendente que vendría más tarde. En esto que representaban podrían estar en su presencia una vez que ellos entendieran la justicia de Dios. Estas túnicas son un tipo de lo que Dios iba a proveer para nosotros en la atribución de su justicia por medio de Jesús nuestro Señor. Detrás de estas prendas, lo que Dios hizo para Adán y Eva ha sido el sacrificio y la muerte de Cristo Jesús. Y ese fue el primer sacrificio simbólico, la primer señal de un cordero que vendría a redimir nuestras vidas. El Señor proporcionó las pieles para cubrir a Adán y a Eva. Ellos no tuvieron nada que hacer, absolutamente nada para cubrir satisfactoriamente. Cristo, a través de su sacrificio, nos declara que somos justos delante de Dios cuando lo hemos recibido en nuestros corazones. El animal para el sacrificio tendría que sustituir o ser sustituido, y este animal sería un animal inocente, una víctima inocente. El Señor no podía obtener las pieles del sustituto sin someterlo a la muerte, al derramamiento de sangre. El tema del Cordero de Dios en este pasaje comienza y se desarrolla a lo largo de todas las Escrituras. El tema del Cordero de Dios es tan apasionante. El tema del Cordero de Dios es tan simbólico en el Antiguo Testamento, pero es tan real cuando se convierte en humano en el Nuevo Testamento. Hasta la gran culminación en el libro del Apocalipsis, el gran hilo dorado, el gran hilo rojo carmesí, que ha sido tejido desde una manera impresionante. Tenía que ser nada más ni nada menos que Cristo Jesús. Este Cordero del que nos habla la Biblia tenía que cumplir con varios requisitos antes de ser sacrificado. Tenía que ser primero de 1 año, sin ninguna mancha. Tenía que ser perfecto, no podía tener defecto alguno, y tenía que ser varón. Dios estaba hablando en esa manera
trazando el camino para un cordero que sería sacrificado por la humanidad una vez y para siempre. Los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento eran símbolos de lo que Dios haría más tarde. El sacrificio de un cordero para la expiación era una señal que Dios estaba interesado en redimir al mundo a través del cordero inmolado, el cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Pero ¿de qué manera tendría que hacerlo? Si se sacrificaba un cordero, había que sacrificar también a este cordero que era su hijo. La Biblia dice en Levíticos 17:11: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Podemos ver una cosa muy clara en este versículo, que la vida de la persona está en la sangre. Y Dios estaba diciendo que Él iba a dar esa sangre para la expiación del altar por vuestras almas. Sin lugar a duda, Dios estaba preparando el camino para la muerte de su Hijo. Con muchos pasajes y en muchas formas, de muchas maneras, venía hablando para que cuando llegara no fuera una sorpresa. Veamos lo que dice el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, de qué forma fuimos rescatados de nuestra manera de vivir. ¿Por quién y desde cuándo estaba preparado el Cordero de Dios? Dice primera de Pedro 1:19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el versículo 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro nos está diciendo acá que el Cordero de Dios estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestarse por un solo propósito: el amor de Dios hacia nosotros. Había que sacrificar un cordero. Había que sacrificar un cordero para la expiación del pecado en el Antiguo Testamento. Pero vendría un cordero que sería inmolado. Este cordero es hablado, es dicho en todas las escrituras. Dice la Biblia en Juan 1:29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante lo que la Biblia nos enseña. Es interesante lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Juan fue testigo. Juan pudo ver el Cordero de Dios. Pero es interesante porque aquí la Biblia dice que Juan vio venir a Jesús. Y cuando vio venir al personaje, cuando vio venir a Cristo Jesús, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, yo quiero que usted, por favor, ahí donde está, me acompañe a Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es muy interesante este versículo. Este versículo no lo voy a explicar ahora porque solamente es la base para llevarlo a Juan 1:14, que dice de la siguiente manera. Juan 1:14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, la Biblia nos habla de un verbo. El verbo tiene una conjugación.
de este verbo sería así o se conjugaría así: que Él vino a morir como cordero por mí, por usted, por nosotros, por vosotros y por ellos. Dejando bien en claro que la salvación estaría al alcance de toda la raza humana, sin excepción de personas. Cristo salva al más vil pecador, porque fue el cordero que Dios dio por la expiación del mundo. Juan pudo identificarlo. Juan pudo verlo. Juan dijo: veo al Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero esto que acabamos de decir, tenemos que llevarlo a la perspectiva y a los requisitos de aquel cordero que se sacrificaba en Levítico, que tenía que ser perfecto, sin mancha, de 1 año, y que tenía que tener la aprobación de Dios. ¿Cumpliría Dios con estos requisitos? ¿Cumpliría Dios con lo que Jesús iba a hacer? ¿Sería Jesús o estaría Jesús aprobado? El Padre dio testimonio. La gran noticia que tengo para ustedes es que Juan dice: yo vi descender al Espíritu Santo sobre él. Y Lucas dice lo mismo. Y se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios el Padre estaba aprobando que este cordero cumplía con los requisitos del cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento. Estaba diciendo que Jesús como cordero era perfecto, era sin mancha, era sin arruga. Estaba diciendo el Padre que Jesús cumplía con los requisitos para redimir al mundo, y que ahí Dios lo estaba presentando como un cordero que podía salvarnos y darnos redención y vida eterna. Con una gran diferencia, con una enorme diferencia, que este cordero sería un cordero humano y su sacrificio sería para siempre. Yo quiero en esta noche que usted me ayude en Hebreos capítulo 9 versículo 26. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Bendito sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único medio de salvación es a través del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. El único medio de salvación es a través del Cordero que Dios permitió que fuese a la cruz para que muriese por cada uno de nosotros. Isaías lo dijo, lo profetizó: el Cordero de Dios sería sacrificado. La Biblia dice en Isaías 53 verso 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías lo vio, Isaías lo profetizó. Isaías estaba hablando de este cordero que fue a la cruz. Ahora bien, ya que hemos hecho un rápido recorrido
por las Escrituras, hablando del Cordero de Dios. Voy a decir algo que a lo mejor no todos lo van a entender. Jesús, el Cordero de Dios, antes de ser pastor, fue oveja. Es lo que he tratado de decir desde el principio del mensaje, que Jesús, antes de ser pastor, como lo declara la Biblia en el Evangelio de Juan, cuando él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor la vida da por las ovejas. Jesús, mis amados hermanos, amigos, oyentes, Jesús antes de ser pastor fue oveja. Nadie puede decir lo contrario, pues las Escrituras lo dicen perfectamente. Y es por esa misma razón que se puede decir que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos habla del Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pero este Cordero pasó de ser Cordero a ser un pastor una vez que fue a la cruz. La pregunta es: ¿cuántos tienen en sus corazones al Cordero de Dios? ¿Cuántos han dejado entrar en su corazón al Cordero de Dios? ¿Quiénes están listos para poder convertirse en ovejas de Cristo? Porque quiero recordarle que la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que todo se purifica según la ley con sangre, y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Jesús, el Cordero de Dios, Jesús, el Cordero de Dios, el que fue inmolado una vez y para siempre. Juan en la isla de Patmos lo vio. Juan fue llevado al cielo, y cuando estaba en el cielo, la Biblia dice que Juan estaba muy triste, porque nadie podía abrir el libro ni desatar los sellos. Pero el ángel le dijo: Juan, no llores más. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero de Dios, el que fue inmolado. Él es suficientemente capaz de abrir los libros y desatar los sellos. Jesús, el Cordero de Dios, ha estado siempre con nosotros. La pregunta es: ¿usted ha recibido y ha aceptado el sacrificio de ese Cordero en la cruz? ¿Usted está preparado para encontrarse en su segunda venida? Porque el Cordero de Dios que la Biblia me habla dice que fue sacrificado, pero resucitó al tercer día y volverá. La Biblia dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Cordero de Dios volverá, pero no volverá como Cordero, tampoco volverá como pastor. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, a levantar a su pueblo que le ha hecho, que le ha sido fiel. Estamos viviendo tiempos de tomar decisiones en cuanto a la salvación. Estamos viviendo tiempo de reconocer que la salvación se obtiene solamente por el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Estamos viviendo tiempos donde tenemos que entender que hay muchas personas que quieren ocupar puestos en muchos lugares de las iglesias, pero como Cristo no quieren ser obedientes. Jesús, como Cordero de Dios, vuelvo y repito, antes de ser pastor fue Cordero.
Y yo le invito a que usted escudriñe las Escrituras, porque el Cordero de Dios que fue inmolado volverá otra vez, vendrá de nuevo y nos llevará al cielo. En esta noche, yo quiero decirle a usted que me escuche en su casa, en su teléfono, en la televisión, a usted que me está escuchando a través de cualquier dispositivo, yo quiero decirle que el Cordero de Dios fue inmolado por nuestras vidas. La salvación no tiene precio. La salvación que recibimos de Cristo no se puede comprar, no se puede vender. La salvación tiene un precio. La salvación que Cristo nos dio, nuestra salvación, amigos y hermanos, se escribe con sangre, sangre del unigénito, Hijo de Dios, el Cordero que fue inmolado. Yo sé que he sido breve en esta noche, porque el Cordero de Dios que fue inmolado, su trayectoria de profecía en las Escrituras es inmensa. Pero en esta noche he querido compartir con usted estos pocos versículos con la intención de que entendamos, con la intención de que usted entienda, que usted comprenda que el Cordero de Dios que fue inmolado es el que le ha dado a usted salvación. No es que usted es una buena persona, no es que usted es muy dadivoso, no es que usted sabe cómo vestir, no es que usted es muy religioso y iba al culto todos los días. No. La salvación se adquiere por el reconocer que Jesús fue a la cruz a derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados. En esta noche, como pastor, los bendigo. Declaro y confieso que son benditos por la mañana y benditos por la tarde. Declaro y confieso que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un fuerte abrazo y que el Señor me los bendiga en esta noche. Habló para ustedes el pastor Nelson Amaya. O a nuestro correo electrónico nelson1amaya@gmail.com o a nuestro WhatsApp +1 443 955 9677.